Ayer fue super martes, hoy es super miércoles económico aquí en A Dos Voces, todas las repercusiones de todo lo que está pasando. El gobierno logró frenar la corrida cambiaria, logró, vamos a ponerlo en pregunta. Sí. Pero ahora empieza todo lo demás, ¿no? Sí, además, a ver, mirá todos los invitados que tenemos, porque hay muchísimas cosas para hablar hoy en A Dos Voces, Marcelo, porque tenemos que hablar del dólar, del Fondo Monetario Internacional, del pacto de gobernabilidad que quiere Macri, de las protestas sociales. Bueno, todos nuestros invitados tienen que ver con la realidad que se vive en la Argentina. Lo vamos a debatir, como siempre, aquí en A Dos Voces, con todas las voces, todas las opiniones, gente muy calificada en el estudio, lo vamos a hablar. Y ahora además estamos acá en... La residencia Olivo, viste que ahora sacaron la muralla, Claro, Olivo, acá, ahora se puede está ver bueno. un poquito más lo que pasa Del dentro. otro lado, vamos a ver de qué Sí, del otro lado, así ¿no? que se va agrandando la mesa. Claro, Ahí, a ahí. ver, hace 15 días el gobierno, estábamos hablando, Edgardo, de que el gobierno se había cerrado en sí mismo, Sí. que habían expulsado a varios gente, digamos, del sector político que opinaba un poco distinto, que se habían cerrado porque consideraba que estaba en el camino correcto. Bueno, se dieron Esto contra fue- la pared, que no es esta, Sí. contra otra pared. Hace 15 días, Sí. vamos a verlo, ¿te A ver qué parece? dijimos. ¿Cómo terminamos el programa? El núcleo duro de la mesa chica es, Sí. obviamente, Macri. Sí. Marcos Peña. Marcos Que te Peña. digo una cosa, Peña hoy es el vocero de todas las cosas que Macri quiere Es transmitir. Porque habló del dólar, habló de las tarifas y todos se callan, todos dejan que sea Peña el que hable el nombre de Macri. Bueno, Quintana y Sí. Lopetegui, que son Sí. el triángulo, la Santísima Trinidad, le dicen Sí, dentro del gobierno. Dentro del ¿no? gobierno, bueno, ahí Sí, están sí, los tres. ahí está. Y te pasaste de largo de Bueno, y este don que Durán Barba. le baja línea de atrás a todo, ¿no? Sí. Durán Barba, vamos a ponerlo acá para que se vea. Y obviamente María Eugenia Vidal. Y a Larreta lo ponemos un poquito acá porque algunos de la mesa chica... No lo quiere. Bueno, no lo quieren, pero bueno. Esto fue uno hace de los- 15 días, Exactamente. cuando el gobierno se metió en sí mismo, pero claro, en 15 días pasó absolutamente Un todo. huracán pasó por la Argentina. Entre otras cosas, se devaluó un 25%, ¿no? Sí. Y ahora, esta era la Ac- imagen de hace 15 días. Los tenemos acá. Pero cambió todo porque Macri le abrió la puerta a la política, Marcelo. ¿Por qué? Porque ahora estaba muy cerrado con Lopetegui, Cuidado, a Quintana. ver si se nos cae la Quinta de Oliva. No, con Lopetegui, Quintana y Marcos Peña. Y empezaron Y a... Durán Barba, ¿no? y Que es el Durán gran Barba. ideólogo. Y le empezaron a decir Vidal, Larreta, el radicalismo, la coalición cívica, Carrió. Pero escuchame una cosa, acá necesitas un soporte político importante en medio de una crisis económica y financiera. No, hoy viene Horacio Rodríguez Larreta, un ratito, una de las personas más importantes del gobierno en el día de hoy, después de la crisis, va a estar acá y va a analizar la situación, ¿no? Además lo tenemos ahí en la Quinta de Olivo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Marcelo... Bueno, se amplió ya no es, esto como viste que estaba la junta de mayo y después Sí. la super junta o sí, la ahora hay gran mesa junta. para todos los gustos. Bien. Así que... A ver, ¿a quiénes vamos a Mira, vamos meter a en la ponernos Quinta de Olivo? cómodos. Vamos a empezar por Emilio Monzó. A Emilio Monzó Claro. lo empujaron y Emilio Monzó dijo, basta, yo ya no quiero ser más presidente de la Cámara de Diputados. De un golpe, me están de un gastando, portazo, me voy no, a no. ir, me voy a ir a futuro, me voy a ir. Bueno, en medio de todo esto se dieron cuenta que el Congreso es de vital importancia porque hay muchas leyes que va a necesitar Macri hasta el final de su mandato. Y además hoy, Edgar, el propio Macri en la conferencia, de alguna manera, lo que está diciendo que quiere que la oposición coparticipe del ajuste económico que se viene. Así Entonces, que adentro Monzó en esta Adentro. mesa y empieza a hacerse lugar la política. bien, otro que lo habían, no es que, o sea, es ministro, todo bien, pero lo habían raleado en la No mesa participaba de chica. las decisiones económicas, pero lo mandaban y le pedían por favor que negocie con los gobernadores. Claro, le decían, mira, decidimos esto, haz esto. Bueno, Frigerio, otro adentro. Lo vamos a Sí. poner por acá, Sí, porque exactamente. si no, no van a entrar ahora en la Quinta de Olivo. Sí. Adentro Frigerio. Bueno, a ver, vamos por el radicalismo. Ernesto Sanz. Ernesto Sanz fue uno de los pilares de Cambiemos, ¿no? Bueno, se fue. Cuando llegó al gobierno dijo, no, yo razones Bueno, particulares. me voy le a mi ofrecieron, casa. todo el mundo pensaba que iba a ser jefe de gabinete, y Sí. le ofrecieron el Ministerio de Justicia y ahí dijo que tenía problemas personal y se rajó. Sí, ahora necesitan el radicalismo, Bueno. todo unido, adentro de Cambiemos y cercano al Edgar, gobierno. además, Ernesto Sanz no es que ingresa ahora por Ernesto Sanz, es delegado de la Unión Cívica Radical, Sí, aparentemente. exactamente. ¿Eh? Así que ahí está en la mesa chica. Bien, otro que entra es acá, Fernando Sánchez, un Lilito auténtico. claro, que ya integraba, a partir de diciembre integraba digamos, la jefatura de Es un gabinete, secretario en la jefatura pero de Estado. que no participaba de estas Sí. mesa
chica. Chica que no es tan chica, ¿no? Ahora Mirá cómo se va agrandando. Parecen los campaneles. Exactamente, mirá cómo se va agrandando. Bueno, y a ver, decíamos, Monzó, necesitan mucho los diputados, pero también necesitan mucho del Senado. Por eso Gabriela Michetti participa en todas las negociaciones, en todas... Otra que estaba por Peña, le habían echado un flip fenomenal, ¿no? Adentro, Gabriela Michetti, de toda esta mesa de coordinación política, pero hay una gran lo que van mesa. a empezar a lo que no consultaban, lo que lo echaron de acá y ahora están volviendo. Bueno, también el radicalismo, gobernador Morales se anunció que va a participar. Es gobernador de Jujuy, importante. Tiene buen feeling con la Casa Rosada, ¿no? Y, bueno, Nicky Caputo... Caputo es amigo. Lo vamos a dejar acá. El amigo del alma. Por acá, porque dicen que Macri... Lo volvió a consultar. Lo volvió a consultar. Sí, mételo adentro. Y lo llama acá. Mételo acá con confianza. ¿Con confianza? Bueno, ahí está. Ahí estaba medio enemistado porque Caputo está más... hizo planteos vinculados a lo que hacía el ala política. Y, bueno, lo fueron raleando y él en realidad se enojó y dijo, no voy más. Creo que está viviendo en Miami, algo así. Y bueno, y también el gobernador Cornejo, que el PRO, o sea, la mesa chica lo acusa de ser culpable de todos los males porque él fue el que pateó el tablero con el tema tarifa. Sí, él y Elisa Carrió, ¿no? Fueron los dos primeros que avisaron que no estaban de acuerdo. Pero a Elisa se lo banca. En el caso les dolió más, no sé por qué motivo. Pero fíjate cómo traen los radicales, ¿no? Cornejo, Morales y Sanz, los quieren adentro de la mesa de negociación. Y déjame correr a alguien, mira, me voy a meter por acá, porque él dice, no estaban de acuerdo conmigo. Ten cuidado a ver si te meten en la mesa chica. Júntense con todos los que quieran ustedes, dice Durán Barba. Yo si quieren me pongo un costadito de la mesa, pero al que le hace caso el presidente es a mí. Así que él se pone acá como... Viajó a México porque está asesorando en la campaña electoral de México. Exactamente. O sea, consultor electoral, todo el mundo dicen que es brillante. Algunos dicen, bueno, electoral, fenómeno. En el gobierno, no tanto, ¿no? Bueno, mesa grande donde las decisiones, por supuesto, la toma más. Hay algunos, incluso de esto, que están medio... para abajo. Y que en algún momento... Quintana. Ya van a dejar de estar no solo en la mesa. Y además hay que interpretar esto, ¿no? La incorporación de Morales, Cornejo, de Fernández, de Sanz, de Emilio Monzó, fue como una tarjeta amarilla a Peña, que era el que estaba coordinando todo y que de alguna manera fue expulsando a toda esta gente, ¿no? De parte de Macri, tarjeta amarilla al hombre de más confianza de él. Vamos a dejarlos un ratito, vamos a volver con toda esta gran mesa. Y nos vamos al dólar. Bueno, acá está, ¿no? Volvió el termómetro del dólar. ¿Te acordás que antes lo teníamos? Bueno, volvió y sacudió un poquito toda la... Porque ¿en cuántos días pasó de 20,50 15 días, a 25? Mira, el 27 de abril ahora, o sea, a partir de mayo, básicamente, después del feriado. El feriado largo, ¿viste? Que fue el lunes y martes, 1 de mayo. Bueno, a partir de ahí no paró más y vuelve entonces en a dos voces el termómetro del dólar. Porque desgraciadamente, Marcelo, volvió a ser tema de todos, ¿no? Porque en la calle todo el mundo... Una cosa histórica de la Argentina. Sí, porque todo el mundo se me cae preocupa. El termómetro. Dale, le vamos a pedir a Nacho que nos ayude a ver si él logra estabilizar el dólar. ¿Qué pasa con el dólar? Bueno, a ver, empezó el jueves 28 de diciembre. Empezó, a ver. Una semana antes del 28 de diciembre estaba en 17,50. El 28 es porque fue la famosa conferencia de prensa. Donde estuvo Sturzenegger con todo. Después me vas a tener que contar. ¿El aval de Macri a Sturzenegger es un aval o le dicen ahora el culpable de lo que pasa con la inflación? ¿Un salvavidas de plomo? Para mí, dale, después el responsable de la inflación es Sturzenegger. Y todos saben que en los próximos 2 meses va a haber inflación. Así que lo van a culpar a él. Bueno, a ver, nos vamos. Estuvo casi todo el verano, estuvo quieto ahí en estos valores, un poquito arriba de 20. Se fue depreciando y subió el viernes 27 de abril a 20,90. Por ahí era el precio. Ojo, en ese momento vendía el Banco Central como loco. Ojo que le vendió a muchos bancos de inversión a 20,50, 20,90. Ahora es un negocio espectacular. Que ahora están ingresando a 25. O sea, se ganaron en 15 días por esta decisión central el 25%, ¿no? Después te digo, saltó, hubo subiendo hasta 16. Ya estás en 24, te fuiste para 25. 3, este lunes, que estuvo exactamente a 25,52, el máximo. Ahí está. El lunes
fue la decisión, el Banco Central cambió su política, metió esos 5.000 millones de dólares, tranquilizó el primer día, subió un poquito y ayer tuvo sus frutos. La gran expectativa por el supermartes y a ver si se renuevan o no las LEVAC. Claro, pero ayer, bueno, fue una jornada que el gobierno logró, me parece, meterle un torniquete a la corrida. No es que finalizó y ahora hay que ver qué pasa de ahora en más. Hoy subió un poquito el dólar, pero no intervino el central. Eso fue bastante importante, no se perdieron reserva. Bueno, y bajó un poquito a el día de hoy. Ahí vamos a ver si lo fijamos. Estaría buenísimo poder fijar el dólar, ¿no? Ahí estamos, Y al día de hoy, que cerró a 24,79, ¿no? Sin venta del Banco Central. Sí. A ver, Así ahora que, Marcelo, de las LEVAC nos tenemos que preocupar dentro de un mes más o menos. y en un mes hay un vencimiento parecido de esto, ¿no? Así que, claro, la apuesta del gobierno es que a un mes esté la cosa tranquila. Hoy se lo vio muy optimista a Mauricio Macri. Ayer dicen que en el festejaron, pero ¿qué van a festejar? O sea, a ver, toda esta historia, este jueguito del termómetro del dólar, devaluaron en 15 días 25%. O sea, esto tiene un impacto sobre precios, tiene un impacto sobre salarios y a una tasa de interés del 40%. Tiene un impacto sobre el nivel de actividad, ¿no? Ojo, tarjeta de crédito más cara, seguro. Crédito hipotecario, crédito personal, descuento de cuenta corriente, descubierto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ir con Martín Redrado, expresidente del Banco Central, pero antes tenemos muchísimas cosas, muchos invitados, pero además Marina Biuso, Sergio Farela. Claro, María, viste que hablan, no, porque el gobierno cada vez que sale un índice después dice, no, pero el próximo va a venir, Marina, fuiste a donde tenés que ir y ¿qué encontraste? Y fuimos al supermercado, Marce, porque, y te digo una cosa, es en el arranque de semana, cuando todo este vaivén del que estás hablando estaba ocurriendo. O sea, con lo que pasó la semana pasada, ya se nota en el changuito. Fuimos a recorrer, a mirar precios, te voy a contar lo que ya aumentó y lo que se viene. Bien. Y Farela, te digo, tiene un tema, tiene que ver con un corcho, ¿no, Sergio? Sí, Marcelo, el corcho Rodríguez más complicado. Vamos a contar los vuelos privados, las llamadas y la visita a funcionarios públicos en los mismos días en que Odebrecht pagó los sobornos. Bien. A ver, hay mucha gente en el estudio de A Dos Voces, vamos a hablar con todo ello. Está de Mendiguren, está Lipovetsky, está Esteban Burrich, está Sergio Montoya, está Martín Redrado, está Eduardo D'Alessio, está Javier Milei, está, a ver, Marina del Polleto, ahí estamos, Y está en un momento a otro, llega Horacio Rodríguez Larreta, hay mucha gente, así que, bueno, vamos a empezar con... Martín Redrado, expresidente del Banco Central. Redrado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Está conforme cómo le salió la jugada al gobierno, el Banco Central, ayer, el supermartes? Mire, el Banco Central necesita por lo menos 10 días como el que tuvimos hoy, en donde no intervino y donde pudo seguir el resto de las monedas de la región. Si usted mira hoy, el real brasileño tuvo una devaluación parecida a la del peso argentino, con lo cual digo, 10 días así y podemos decir que se ha calmado esta tormenta. Ahora, el gobierno, digamos, para calmar, por lo menos ayer y antes de ayer y hoy, el mercado cambiario hizo un giro en su política cambiaria, o sea, en su gestión frente a los mercados. Si se hacía esto hace una semana, ¿se hubiera evitado ir al fondo? Bueno, sin duda que hubo muchas marchas y contramarchas, Marcelo. Usted lo estaba mencionando cuando veíamos el cambio que tuvo el dólar en los últimos 3 meses. Hasta hace pocas semanas también se vendieron 4.500 millones a 20,50 y uno se pregunta por qué. Recién vimos en las últimas 48 horas una acción decisiva, contundente, del Banco Central trabajando en el mercado presente, en el mercado futuro. A mi juicio, siempre cuando hay una corrida, usted necesita un Banco Central que muestre que tiene toda la liquidez posible en dólares como para calmar a la gente, para calmar a los mercados, y esto recién se hizo en las últimas 48 horas. ¿Y por qué se hizo ahora? Porque mucha gente, y creo que incluso usted, lo entrevistamos en Telenoche y dijo, acá hay que salir fuerte, a jugar fuerte. ¿Y por qué se demoró tanto el Banco Central?
Bueno, habría que preguntarle si hay algún proceso de prueba y error. Nadie te enseña a ser presidente de Banco Central hasta que estás sentado allí, pero lamentablemente parece que hubo demasiado error, poca prueba, y si se hubiera visto otras experiencias en Argentina y también en el exterior, se sabe que para frenar una corrida, si el Banco Central tiene fortaleza, tiene que mostrarla en toda la línea. Redrado, le voy a hacer una pregunta como expresidente del Central. Hoy Macri en la conferencia de prensa dice, hubo una falta de coordinación con el Banco Central, estamos hablando del 28 de diciembre. Tenemos que mejorar la coordinación entre el gobierno y el Banco Central. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos, es decir, toda la botonera que tiene el sector público tiene que apuntar en una misma dirección. Hoy usted tiene el gasto público que crece al 18,5% anual, la emisión monetaria al 28% anual, las políticas de ingresos al 22%. Todas las políticas deben ir en una misma dirección, sobre todo si se quiere vencer a la inflación, porque aquí tenemos, usted lo plantearon muy bien, tenemos el tipo de cambio que saltó, y ahora lo vemos en precios, que fue el error también que cometió el gobierno al principio. Soltar el cepo cambiario sin un programa antiinflacionario. Y entonces esto es pan para hoy, hambre para mañana. Hoy creo que Macri lo dijo que no, que eso nunca va a pasar, ¿no? Pero sabemos que es algo que pide el Fondo Monetario, que es cuando se hace una, podemos decir, maxi devaluación, ¿fue esta? O Sí. ¿Un 25%? Sí, en tan corto periodo. El fondo recomienda en los planes de estabilización impuestos al campo, o sea, las famosas retenciones. Sí. ¿Lo va a pedir el fondo? ¿Es factible eso? ¿Sería aconsejable hacerlo para que no se traslade tanto a los precios la devaluación? Mire, por lo que sabemos del fondo y algunas cosas que hemos hablado con algunos colegas en Washington, lo que va a pedir el fondo son metas cuantitativas, Marcelo. Es decir, le van a pedir una reducción, pongamos, de 1,5 puntos en el déficit fiscal en 12 meses. Después el gobierno tendrá que arreglarse cómo, si quiere más impuestos, si quiere menos gastos, pero le va a fijar metas cuantitativas. Es decir, este es el techo, adentro vos hacés lo que te parezca. Otra de las definiciones de Macri, en la conferencia de prensa dirigidas a Sturzenegger, al Banco Central, dijo, bueno, ahora la responsabilidad de bajar la inflación es del Banco Central. Uno está acostumbrado que la responsabilidad es del gobierno. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ahora Macri le dice a Sturzenegger, si la inflación no baja, es culpa tuya? Bueno, cuidado con eso, ¿no? Porque podemos tener el riesgo. Hoy tenemos una estabilidad con 40% de tasa de interés. Esto es impagable para cualquier empresa pyme que va a descontar un cheque, imagínense, a 60, 90 días, tiene que prácticamente no recibir ningún valor. Con lo cual es un equilibrio inestable. Cuidado con alentar los capitales golondrina desde el Banco Central para poder comprar títulos del Banco Central y de esta manera planchar el dólar y volver a utilizar el planchaje del dólar como para poder frenar precios. Con lo cual está claro que si el Banco Central usa solo la tasa de interés, vamos a caer en un error serio que lo vamos a pagar en consecuencia. Disculpa, para redondear, Sí. ¿cuánto podemos bancarnos con una tasa tan alta? Mire, Le hago una pregunta que le puede hacer el comerciante, el pyme, cualquiera, o el que tiene que pagar tarjeta de crédito. Usted en 15 días tiene que empezar a bajar la tasa. No le da para más, sino está ahogando a los sectores productivos. Pero acá lo importante es que el gobierno pueda... Tiene que hacer 3 cosas el gobierno. Estabilizar la corrida cambiaria, con 10 días parecidos a estos. Empezar a desactivar la bomba de los LEVAC. Es decir, usted lo dijo en su introducción, tiene el 21 de junio otros 650 millones de pesos que vencen. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Recomprar esos títulos en el mercado secundario. Empezar a bajar la cantidad de letras para que no tengamos este supermartes, este vencimiento. Y en tercer lugar, un plan económico que marque un sendero por lo menos a 3 años. Ahora, Martín, bueno, usted señalaba lo del plan económico. El fin de semana, por ejemplo, hubo una declaración muy importante de Luis Pagani, que habitualmente no habla, es un gran empresario argentino, uno de los grandes empresarios, dijo, el gobierno no tiene plan económico. Bueno, es cierto. En realidad lo que tenemos es un enfoque del día a día, en donde hay muy buenas intenciones, muy buenos profesionales, pero se van resolviendo con parches. Lo que vimos es, fíjese usted, la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera hay un plan presentado. El plan se está elaborando mientras estamos hablando. Uno cuando va al Fondo Monetario Internacional dice, mire, este es mi programa fiscal, esto es lo que voy a hacer en materia monetaria, estos son los incentivos. Y a partir de ahí empieza a discutir. Y a partir de ahí, además, se sienta con la directora gerente y le dice, este es mi plan, bajémoselo a la línea, Alejandro Werner, que es el director del hemisferio occidental, la cabeza de la línea, y a partir de eso, bueno, no se hizo eso. La reunión se diluyó entre los técnicos y bueno, vamos a ver qué sale de allí, ¿no? Ahora hay, digamos,
Supongamos que el gobierno logra, digamos, Sí. ayer el gobierno festejó, ¿era para festejar lo de ayer? Fue una tregua. Fue una tregua. De una Ganó tregua. un ¿no? round, digamos. Exactamente, ganó un round. Ahora, esperemos que el gobierno logre estabilizar. ¿Qué viene después? ¿Qué va a pasar con la devaluación, con la tasa del 40%? Bueno, depende de lo que haga el gobierno. Reitero, lo primero que tiene que hacer el gobierno es desactivar esta bomba de 1.2 billones de pesos del EVAC, la mitad que está venciendo el 21 de junio. Por eso, esto creo que es importante hacer aportes, Marcelo, en este momento. No, Sí. no solo decir, bueno, qué está mal, sino, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Bueno, recomprarlas, es decir, bajar de 1.2, que vaya bajando utilizando pesos o dólares, sobre todo dólares porque tiene dólares en las reservas, recomprar eso para poder bajar y poder bajar esa tensión. Con eso va a poder bajar la tasa de interés y luego necesita un plan económico en donde le dé certidumbre de cuál va a ser el camino que tiene la Argentina para los próximos años. Certidumbre fiscal, certidumbre monetaria y certidumbre en materia de políticas de inversiones. Usted mencionó 2 veces la necesidad de un plan económico. ¿Se puede hacer con la forma en que está estructurado el gabinete, con distintos ministros en el área económica, o usted necesita un superministro económico? Mire, necesita a alguien que coordine eso. Usted sabe que al presidente, por su característica, no le gusta tener un Riquelme en el equipo. Sí. Quizás hasta ahora... Tampoco si un eso Bianchi. Es un Bianchi, ¿no? Tiene que cambiar. Indudablemente lo que necesita es convergencia y coordinación. Usted no puede tener una variable por un lado, otra variable por el otro. Pero ¿y cómo se puede coordinar entonces si usted no crea un ministro de Economía y deja todo como está? Bueno, o termina siendo el propio presidente como es hasta ahora. Ahora, eso no tiene un costo... Bueno, o sea, a ver, por ejemplo, usted tiene mucha experiencia. ¿Alguna vez un presidente de la Nación anunció que iba a empezar negociaciones con el Fondo Monetario? No, y además no de manera tan vacía, porque además dijo, empiezo la negociación y no se sabía, primero dijeron... ¿Eso fue un error de su equipo, mandarlo...? Sí, sin duda, sin duda. Sin duda, además... Primero, usted sabe, usted también tiene mucha experiencia en esto, primero se habló de una línea de crédito precautoria, parecía, Sí. De las líneas que se crearon en el Fondo Monetario Internacional después de la crisis 2008-2009. Bueno, si hubieran leído un poco cuáles eran las condiciones, se hubieran dado cuenta que Argentina no iba ni para la línea de crédito precautoria ni para la línea de crédito flexible, que son las 2 líneas que creó el fondo. Después, al día siguiente, desde el fondo de Washington nos dijeron, mire, no, va a ser una línea que se llama stand-by, y usted sabe que esa línea stand-by se creó en 1954, con lo cual, lo expusieron... Sí, mucho de nuevo fondo no hay. No hay ahí con esa línea, con lo cual, lo expusieron al presidente a un costo innecesario. Pero como usted dice, siempre es el ministro de Economía el que anuncia o el que dice, este es el paquete que estoy negociando con el fondo. Ahora, usted vivió otro presidente ministro de Economía que fue Néstor Kirchner. Sí. También Kirchner era el que dominaba todo y le da lo mismo al ministro de Economía. Bueno, no, en ese caso realmente le daba bastante independencia a la política monetaria, nunca se metía en la política cambiaria. Tuvo un gran ministro como Roberto Labaña y después tuvo ministros que miraban sobre todo la parte de la tesorería, ¿no? De que los ingresos y los egresos estuvieran en línea. Esto, digamos, en aquel momento estaban los superávit paralelos, ¿no? Gemelos, ¿no? Gemelos. Fiscal y externo. Y ahora tenemos déficit. ¿Cómo se corrige esto? ¿Cómo, digamos, el gobierno, bueno, sí, haciendo un plan económico, pero esto va a implicar medidas, acciones? Bueno, primero, usted tiene que resolver el tema externo. Para el tema externo tiene que exportar más. Algo que no ha hecho Argentina en los últimos tiempos, 10 años, es acuerdos comerciales para poder bajar barreras arancelarias en otros mercados. Es decir, ganar mercados, pero mercados que sean complementarios al argentino. Más Latinoamérica, más acuerdos comerciales con países como México, como Colombia, que nos permitan bajar aranceles en productos en donde no somos competitivos y mucho más países del sudeste asiático, más Vietnam, más países que son complementarios con la Argentina y no pensar que un acuerdo con la Unión Europea nos va a salvar. Entonces, aumentar las exportaciones es la única manera en que la Argentina tenga más dólares para poder equilibrar sus números. Redrado, ¿quiénes están contentos con el dólar tan alto en la Argentina? Después le iba a preguntar esto de Mendiguren por los empresarios, ¿no? Los que portan, pero... Mire, la clave si estamos contentos es bajar la tasa de inflación, porque si no, usted tiene 3 meses de veranito y después los precios están al mismo nivel, que es lo que ha ocurrido con las últimas devaluaciones. Es lo que ocurrió con la devaluación en 2000, cuando empezó el gobierno, es lo que ocurrió con la devaluación de Kicillof en 2014, por lo tanto, pueden tener algún verano un poco los exportadores, pero está claro que si no
controlamos los costos, si no fijamos un sendero muy claro para bajar la tasa de inflación, esto es postergar el problema. El equipo, o sea, el Mauricio Macri del minuto 1. Tenemos el mejor equipo de la historia, creo que es el eslogan. ¿Es bueno el equipo? El Mire, equipo económico. Individualmente son muy buenos economistas. Digo, cada uno de ellos ha tenido una excelente trayectoria. Algunas cosas sorprenden, Marcelo, las marchas y contramarchas y la improvisación que ha habido en alguna de estas medidas. Lo que hemos visto en materia cambiaria, un día subir la tasa 3 puntos, después subirla 15 puntos, después intervenir con 1.500 millones a 2050, digo, da la pauta de mucha marcha y contramarcha, la ida al fondo lo mismo. En algunos casos, digo, yo tengo, digamos, la trayectoria de ellos impecable, lo que han demostrado hasta ahora es... Pero eso podría indicar de que hay voces divergentes dentro del equipo. Entonces, que un día vamos para allá porque se impone fulano, otro día vamos para allá porque se impone sutano. Mire, yo miro los resultados, no miro las personalidades. Lo que digo es, señores, aquí necesitamos un plan económico convergente en donde las variables vayan todas en una misma dirección. El gran acuerdo que propone Macri, el gran acuerdo político, un gran acuerdo nacional, tiene que ver con bajar el déficit y con el presupuesto del año que viene, el 2019. ¿Es posible bajar el déficit para un año electoral? Porque los gobernadores quieren ser reelectos, ya dijeron, ojo lo que nos van a hacer a nosotros, porque que baje primero el gobierno nacional. Bueno, usted tiene dos variables. Una es ordenar el gasto, y hay mucho para hacer en el gasto, y en particular hoy hay un déficit desde la política, en donde la política ha perdido credibilidad y necesitamos bajar todo ese gasto. Yo le aseguro que si usted mira cada una de las reparticiones públicas tiene contratos, yo los llamo las capas geológicas, de contratos que han ido de políticos y políticos, uno encima del otro, y que han generado una masa de contratos que no es la gente que trabaja permanente en el sector público. Usted tiene mucho en compras gubernamentales, donde hay muchísimo para transparentar allí, donde el gobierno compra y compra mal, y hay muchísimo para trabajar. Y también la otra variable es el crecimiento. Usted necesita también un programa que ponga en marcha la economía con incentivos específicos. Aquí, al que da empleo, al que invierte, hay que premiarlo bajándole los impuestos. Hay que darle facilidades, hay que generar 3 tipos de incentivos. Incentivos impositivos, incentivos crediticios e incentivos arancelarios. Son los 3 que tienen que poner en marcha también la economía, porque si esto es ajuste tras ajuste, siempre vamos a correr detrás de la pelota. Redrado, gracias. Sabemos que cambió un pasaje de avión para venir. Sí, si quiere sí. quedarse, se queda. Como usted sabe, mañana a las 7 tengo que tomar un vuelo para Bariloche a dar Bien, una charla. bien. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Habló Mauricio Macri, hizo conferencia de prensa, enfrentó las preguntas. Estuvo bien el presidente, pero bueno, algunas frases polémicas. La turbulencia cambiaria la consideramos superada. También tenemos que hacer un balance de lo que pasó y entender cuál es el problema central que seguimos los argentinos teniendo que resolver, por más que hemos hecho pequeños avances, que es reducir el déficit fiscal. Y este acuerdo vamos a hacer con el fondo, es acelerar la reducción del déficit. Entonces, es todo a favor de la Argentina, es todo a favor de nuestro futuro. La convocatoria que yo he hecho en estas horas, y he hablado ya personalmente con gobernadores de distintos espacios y con senadores que nos visitaron, es que tenemos que sentarnos todos alrededor de una mesa, en serio, hacer un gran acuerdo alrededor de cómo vamos a equilibrar algo que la Argentina no logra hacerlo hace más de 70 años. La autocrítica que me hago es que por mi personalidad, por mi temperamento, yo siempre he sido muy positivo, muy optimista. Y tal vez claramente me puse metas ambiciosas, y puse metas ambiciosas para todos. Vamos a delegar como corresponde la responsabilidad de la baja de la inflación en el Banco Central. Y él irá comunicando qué son las medidas que va tomando, los pronósticos que tiene. Lo que queda claro, y ratifico, que es fundamental bajar la inflación. ¿Quién más que yo querría no tener que aumentar las tarifas? O sea, ¿cuál puede ser la alegría que yo puedo tener en saber este esfuerzo adicional que le estoy pidiendo a cada argentino? Si hubiese habido alguna alternativa, hubiese sido yo el primero en tomarla. Pero esto es lo que vale la energía. Ahí está el presidente hoy, ¿no? Bueno, hay mucha gente, el debate acá en A Dos Voces, como siempre, también está Eduardo D'Alessio, le vamos a preguntar el tema de las encuestas, ¿no? Sí, Eduardo, exactamente, porque pues al un gobierno tema... les preocupa y mucho cómo Bueno, bajó la imagen parece que no. de él y de otra. Bueno, mira, repasamos, está Santiago Montoya, está Javier Milei,
Está Marina Dal Poyetto, está Daniel Poveski, está Esteban Bullrich, el senador, con él vamos a hablar de qué pasa con las tarifas, entre otras cosas, y está José Ignacio de Mendiguren, diputado. A ver, Milei, ¿cómo lo ve usted? Bueno, desde mi punto de vista, el gobierno ha ganado una batalla, pero desde mi punto de vista es una victoria pírrica. O sea, hay que hacer más. Ha comprado tiempo y me parece que si uno quiere ver dónde originó el problema para tener un buen diagnóstico, hay que arrancar el 28 de diciembre. El 28 de diciembre, Jefatura de Gabinete avanza sobre la independencia del Banco Central, intenta presionarlo para bajar la tasa de interés. Esa situación genera una fuerte caída de la demanda de dinero. La caída de la demanda de dinero tiene consecuencias que implica que pierde poder adquisitivo el dinero. Quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias empiezan a subir. ¿Qué pasó? La inflación se aceleró en más de 10 puntos. Por otra parte, lo que tenemos es que el dólar, digamos, saltó 40%. Se perdieron reservas en este interín por 9.000 millones de dólares, ¿sí? Y la tasa, que la querían tener más cerca del 20, hoy la tenés en el 40. Es más, para frenar la corrida frente a lo que era el vencimiento del EVAX, digamos, se tuvieron que utilizar un montón de medidas, ¿sí? Digamos, básicamente el propio día del vencimiento se vendieron 800 millones de dólares, se vendieron además dólares a futuro, ¿sí? Digamos, también se le bajó el encaje a los bancos para que pudieran hacerse del EVAX, entraron fondos desde el exterior por 3.000 millones de dólares, ¿sí? Y como si todo eso fuera poco, ¿sí? Que a mí me parece que es la parte más complicada, y aparte el gobierno los deja trascender, es que durante el fin de semana se juntaron, ¿sí? Con básicamente los bancos, con los fondos comunes de inversión y las agencias gubernamentales, para que se pudiera renovar completamente. Eso es de una gravedad interesante porque si, por ejemplo, las LEVAX tuvieran cotización en New York, ¿sí? Y además estuvieran, digamos, con calificación, eso hubiera implicado un default selectivo. Ahora seguimos. Digamos, esto es grave. Vamos. Así, Daniel Lipovetsky, usted es diputado del PRO, banca la parada. Ayer se lo quería comer crudo a Milei. ¿Qué había pasado? No, Milei plantea que el problema de acá es la culpa de todos de la política y yo no coincido con eso. Yo creo que la política justamente tiene la visión transformadora de poder resolver estos problemas y creo que el propio gobierno lo ha le abrió la puerta a los políticos. Exactamente, por eso. Así que no coincido, yo creo que el planteo de Milei... Pero no fue tarde. Creo que es lo que él plantea. No fue tarde abrirlo, porque hace 15 días lo sacaron a todo de olivo. Mirá, yo creo que turbulencias son oportunidades. Y cuando ocurre lo que pasó esta semana, hay que hacer una evaluación, hay que hacer también en qué cosas acertamos, en qué cosas nos equivocamos, rever. También creo que hay oportunidades. Hoy hablaba Martín Redrado, hablaba de las exportaciones. Yo creo que la modificación del tipo de cambio va a ayudar a nuestras exportaciones, que realmente el crecimiento ha sido muy limitado. Seguramente hay que seguir analizando el tema de cómo funcionan las importaciones, un tema que conversamos mucho con el Vasco de Mendiguren. Y también, por supuesto, lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Por eso el gran acuerdo nacional que planteó el presidente tiene que ver con eso, conversar para ver cómo hacemos para empezar a gastar lo que tenemos y no gastar por demás de lo que tenemos, que es un problema que tenemos desde hace muchísimos años en la Argentina y que es lo que ha generado esta situación de vulnerabilidad que tenemos, además del problema social que tenemos. Somos un país con 12 millones de pobres y esto no hay que olvidarse, no de ahora, de hace muchos años. Y por lo tanto, esto te produce Pero también la devaluación del 25 puede generar más pobres, ¿no? Bueno, la clave de esto es trabajar para que no se transfiera precios. Por eso justamente el presidente planteó claramente las medidas las va a tomar el Banco Central para el tema de la ¿Y ustedes, inflación. Mendiguren, cómo Bueno, yo creo que se paró un tema complicado. Creo que no hay nada para festejar, ¿no? Hay para recapacitar y trabajar. Yo vi hoy al presidente con muy buena voluntad, dijo, bueno, ahora le vamos a delegar todo el problema de la inflación al presidente del Banco Central, como si ahora se descubriera que hay que armonizar las políticas. A todo esto nos costaron 10.000 millones esta prueba, en poco tiempo nos costaron 10.000 millones de dólares. Es decir, entonces yo creo que lo más importante de esto es saber por qué llegamos a esto. Y yo creo que llegamos a esto por un problema de modelo económico. El modelo económico que se instauró en los últimos 2 años está muy claro, donde la bicicleta financiera fue la que gobernó la política económica. Entonces,
la consecuencia de un tipo de cambio retrasado con alta tasa de interés e ingreso y egreso irrestricto de capitales aplasta la economía real, la saca de competencia. Argentina se queda un país caro para exportar, muy barato para importar, y lo dan las cuentas. Récord negativo de la balanza comercial, récord negativo 11.000 millones de la balanza de turismo, no se paró la fuga de capitales. Entonces está claro que por un lado hay una Argentina que toma dólares en préstamo y los sectores que tienen que producir los dólares para pagarlo están en crisis. Yo les pregunto, ahí atrás tienen a todos el elenco. Sí. ¿Dónde está el ministro de la Producción? ¿Dónde está el ministro de Trabajo? No existe. Bueno, estamos hablando de las mesas políticas. Pero después... fíjense, cuando fue la conferencia en diciembre, usted puso a todo el poder económico. Sí. ¿Quién estaba? El presidente del Banco Central, el jefe de gabinete, el ministro de... ¿Dónde estaba el ministro de la Producción? ¿Dónde estaba la economía real de la Argentina? Ahora vamos a volver. Yo creo que la economía real es el árbol y el resto es la sombra. Acá nos enamoramos de la sombra y no pensamos en el árbol. Marina del Poyeto, los argentinos, como nunca ver, la historia la volvemos a repetir, ¿no? Porque esta semana, usted escuchaba, la última semana la gente quería saber qué iba a pasar con el dólar, qué iba a pasar con los precios, qué iba a pasar con su crédito hipotecario. Si sacaba los depósitos. Si sacaba los depósitos, no. Repetimos cíclicamente las cosas nosotros. Un poco sí, bastante sí, te diría. En realidad tenemos, vamos de un extremo al otro sistemáticamente. O sea, la Argentina se mueve en forma pendular. ¿Y por qué razón? En parte creo que hay una demanda de la sociedad, de los argentinos, que tiene que ver con el bienestar, digo, y siempre está demandando eso. Entonces, cuando de golpe, por algún motivo, hay grados de libertad en la política económica, los grados de libertad tienden siempre a maximizar el corto plazo. Fíjate lo que pasó durante el gobierno anterior, donde arrancó la economía con una economía bien, digamos, está en recesión, o sea, la salida de la convertibilidad, el tipo de cambio ajustó, pasó de 1 peso a 4 pesos, la tasa de interés escaló. Inicialmente, digamos, la inflación fue muy baja porque venías de una economía sin inflación, sin indexación. Tenías la mitad de la capacidad instalada en la industria ociosa y tenías una cuarta parte de la población desempleada. Prácticamente la inflación el primer año fue 40%. Y ahí tuviste, si querés, un gobierno que arrancó bien en términos de tratar de poner la economía de nuevo, digamos, pero después siguió de largo. Y siguió de largo, si querés, cebado por un mundo que de alguna forma te financió, donde los precios de los productos que vos vendías se multiplicaron por 4 o por 5, y donde las cantidades también se multiplicaron por 2 o 3, y llegaste a un escenario donde el nivel de consumo llegó a niveles nunca vistos en la economía argentina, digamos. Si uno mira la de venta de autos en el año 2013, llegaste a vender 930.000 autos frente a 450.000 autos en el mejor año de la convertibilidad con atraso cambiario. Y ahora, Marina, con estas medidas y con este acuerdo con el fondo, ¿se va a enfriar la economía? A ver, digo de nuevo, seguiste de largo. Este gobierno lo que hizo fue cambió, si querés, impuesto inflacionario por deuda y de alguna forma intentó, digamos, de nuevo, base a las demandas de la sociedad, seguir manteniendo el consumo en niveles altos. El primer año, si querés, ajustó un poco, el segundo año electoral, siguió de largo, y vos me preguntás si ahora... Y la verdad que lo que te pasó es que el año pasado, para sostener el nivel de consumo en niveles consistentes con las elecciones, que era lo que te exigía el mercado, el déficit externo se duplicó. Pasaste de 2,7 puntos del producto a casi 5, 30.000 millones de dólares, que los financiaste con deuda. Financiaste un agujero de 30.000 millones de dólares y las reservas subieron 15.000. Eso te lo financió el mercado, que lo único que le importaba el año pasado era que el gobierno gane las elecciones. Bien. ¿Sí? Y déjame terminar una cosa más. Sí, sí. Esa visión, digamos, se festejó en octubre. En octubre, Argentina era Disneylandia, Macri era Gardel, ¿sí? Y el riesgo país bajó a niveles mínimos y el dólar, que había tocado 18 en la previa a las PASO, había ido a 17. Después de octubre lo que pasó fue que el gobierno intentó corregir. Y las propias correcciones te generaron costos sociales. El primero fue el paso por el Congreso de la reforma previsional y después, si querés, el propio costo de los cambios, más un mundo que se empiojó. Entonces ahí empiezan los economistas, que cada uno tiene dónde empezó. Entonces los que dicen que los males de la Argentina empezaron el 28 de diciembre, los que dicen que los... Pero parecía que veníamos arrastrando, ¿no? No, pero es un mercado que vio que ahora vamos a seguir. Santiago Montoya. Sí, queríamos
Ahora vamos a hablar con Horacio Rodríguez Larreta. Este sí es integrante de la Mesa Chica en serio. sí. Es uno de los voceros en serio del gobierno, uno de los que genera la política del gobierno. Dicen que sus opiniones de Margarita Vidal cambiaron mucho a ¿Sí? Macri estos Vamos días. a preguntar. Sí. Y no, lo que le queríamos decir, a ver, acá hablamos recién de las distintas recetas de los distintos gobiernos. Usted formó parte de unas recetas también en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que...? Porque ahora el gobierno de Macri volvió a hablar de la herencia que recibió. Yo le voy a decir, usted mencionó recién a Horacio, que lo vi porque está por allá atrás, qué receta no funciona y qué es clave no solo para haber llegado a esta situación de fragilidad que se puso de manifiesto, sino para encarar los desafíos que vienen ahora, que son mucho más complejos. Cuando tengan la próxima medición de pobreza, que es por ingresos, se van a llevar un dolor de cabeza muchos, porque obviamente con la evolución desde la última vamos a tener un dato bastante feo. La situación productiva de competitividad da para una emergencia también, y hay una cantidad de situaciones complejas, incluso el próximo vencimiento del EVAC, que me pone en duda que puedan bajar la tasa antes de ese momento. Ahora, ¿qué es lo que nos ha llevado a esta situación y qué es lo que, a mi juicio, complica aún más la gestión económica de aquí en adelante? Usted me mencionó el modelo de gestión en la provincia. Yo creo que acá hubo claramente dos modelos de gestión en el núcleo de la toma de decisiones y en particular de lo económico, que tiene que ver con el modelo del jefe de gabinete a cargo de la gestión ejecutiva y con el mismo jefe de gabinete a cargo del marketing electoral y de la campaña electoral. Me tomo de lo que presentó Marcelo cuando estaban con las figuras de la Mesa Chica, que ahora en el gobierno de la ciudad era Horacio Rodríguez Larreta, que es un pulpo de la gestión a cargo de la gestión, mientras tanto que el secretario general se ocupaba de toda la cuestión de marketing político. En la provincia de Buenos Aires no era así. Pero el modelo que se utilizaba es el mismo modelo que usa el gobierno nacional ahora, Marcelo. Es decir, el mismo funcionario que es jefe de la gestión ejecutiva es el que está a cargo del marketing político electoral. A mí me parece que está claro que esto no es posible seguirlo llevando adelante. Creo que está detrás de la fragilidad que se ha exhibido en la economía argentina en estos días, y me parece que de aquí en adelante, con todos los desafíos que vienen en camino, y ni hablar de ese acuerdo que en realidad es la madre de todos los problemas, el problema fiscal, con los gobernadores, se necesita, me parece, concentrar el equipo de gestión en las políticas Ahora vamos públicas. a seguir, está Esteban Burri, vamos a hablar con él, también de Alessio, bueno, y después vamos a conversar. Está Horacio Rodríguez Larreta. Usted planteó la necesidad de volver a una mesa con todos los sectores políticos de Cambiemos. Siempre hubo diálogo con todos los sectores políticos. Primero, yo no planteo. Tenemos el presidente es quien conduce. Yo tengo la enorme responsabilidad de la gestión y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente trabajamos hace muchos años juntos, por el rol que me toca participo en reuniones, algunas y todo, pero digamos, quien conduce esto es el presidente y decide a quién escuchar, y se habló mucho de esta mesa política, es con gente que trabajamos todos los días. O sea, se habló de Emilio Monzón, el presidente de la Cámara de Diputados. Sí, pero no lo sacamos nosotros. Lo habían sacado. Monzón se cansó, se cansó y dijo, me voy. Él dijo que a fin del mandato, Pero fue como una renuncia política. La lectura fue no quiero saber más nada con usted. Yo no sé la lectura que hizo. Él es el jefe, es el presidente de la Cámara de Diputados. ¿No? Y siguió siéndolo siempre. Con lo cual me parece que se le dan demasiadas veces trascendencia a una reunión, otra. ¿Hacia dónde va el gobierno y hacia dónde va la economía del gobierno? El gobierno sigue en este camino, que es un camino largo, que es un camino difícil de normalizar el país. Bastante simple. Macri llegó al gobierno, el país gastaba mucho más de lo que generaba. Eso se llama déficit. Pero tampoco no hizo nada en 2 años, ¿no? No, como está bajando el déficit. Aumentó el déficit, y la reparación histórica aumentó 1,5 puntos. La reparación histórica se paga con el fondo del ANSES. Eso es otro dinero. Digo, el déficit este año bajaba de 4.2 el año pasado a 3.2. Nosotros creemos que hubiera sido un error hacer un ajuste bestial al principio. O sea, muchos de los que hablan ahora no lo dicen, pero lo que están proponiendo en definitiva es que están cuestionando de que Macri no haya ajustado mucho más cuando llegó al gobierno. Y nosotros creemos que no era factible, porque el costo de ese ajuste hubiera caído en los que menos tienen. ¿Y ahora va a ajustar? Se planteó un ajuste gradual, donde el año pasado fue 4,2, este año estaba previsto el 3,2, el gobierno planteó un esfuerzo adicional para llegar al 2,7, el año que viene estaba previsto bajar 1 punto más, y esa es la manera. Obviamente es una manera que lleva más tiempo, pero es mucho menos costosa para la gente. Si no hubiera sido, otra alternativa hubiera sido hacer el ajuste al principio, y no va eso.
Rodríguez Larreta, ¿cómo le devuelven ustedes la confianza a la gente que los votó? Bueno, después vamos a hablar con D'Alessio de las imágenes y de las encuestas, pero uno lo ve en el barrio cuando alguien se le acerca y dice, bueno, yo lo voté, pero mira cómo estoy ahora. No, ¿Cómo hacen para devolver esa confianza? La gente ve que el camino es largo, hay algunos sectores que los beneficios les llegan más rápido que a otros, pero no hay soluciones mágicas. Y creo que el presidente, una de las virtudes que todos le reconocemos es que habla con la verdad. Y hablar con la verdad, a veces la verdad es difícil. Digo, bueno, hoy dijo que fue demasiado optimista en los cálculos. Bueno, él hizo una autocrítica hoy, diciendo que no fue suficientemente por ahí claro al principio respecto del país que había heredado. En algunos casos no lo sabíamos, ¿no? Porque si hubiéramos tomado los datos que nos dejaban, nos decían que teníamos menos pobres que en Alemania un par de meses antes de terminar. Ni siquiera teníamos un INDEC, no sabíamos cuánto era la inflación. Los datos de la UCA eran bien claros, ¿no? No, está bien, pero digo, todo lo tomaba. Estadísticas oficiales no había. Fue una decisión política no blanquear la bomba que le dejó Cristina. Lo planteó Macri como una autocrítica, diciendo que no planteó la bomba o la catástrofe que nos dejó Cristina, que nos estaba llevando así directamente a Venezuela, que podemos ver hoy lo que está sucediendo en Venezuela. Ahora, lo que sí quedó claro, y eso sí lo ratificamos, es que era inviable al momento de asumir cerrar todo el déficit de la bomba que había dejado Cristina. Se decidió un camino que no tengo ninguna duda que es el mejor y el único posible, que es ir haciendo gradualmente. Eso, por supuesto, requiere que alguien nos financie esa gradualidad. Pero porque ahora, si no, la alternativa hubiera sido un ajuste brutal mayor, que no tengan duda que le pega a los que menos tienen. Entonces, la gradualidad alguien la tiene que financiar, la venía financiando el mercado, Estados Unidos decide subir la tasa, se van los dólares para allá y hay que buscar una alternativa. Y hoy, no hay duda que la alternativa mucho más barata al mercado es ir por el lado del ¿No fue Fondo Monetario. imprevisión eso? Porque, digamos, efectivamente pasó eso, pero no hay una crisis internacional tipo efecto tequila, efecto ruso o la caída de los bancos. Hay una suba significativa de la tasa de interés en Estados y aparentemente va a subir más, pero una suba de eso tasa ya de se interés sabía que iba a pasar. No, ¿quién sabía? Hay que tener la bola de cristal para los economistas. Ahora le vamos a preguntar a economistas, todo el mundo. Saber qué iba a pasar, nunca se no sabe se sabía qué iba a pasar. cuándo. Bueno, pero justamente esa es la gracia. Al subir la tasa de interés se llevaron los dólares. Lo cual de hecho, el gobierno dice que sabía que por eso se endeudó en enero. No, el gobierno lo previó y vio en enero una oportunidad para endeudarse a una tasa muy barata en enero, como bien dijeron recién. Ahora, obviamente, hubo una turbulencia en el mercado y hay que buscar una alternativa, ¿no?, de financiamiento, que eso es el Fondo Monetario, que es más barato que la que hubiera sido en el mercado, dadas las tasas que subieron en Estados Unidos. Rodríguez Larreta... Yo no tengo duda que estamos en el camino correcto, no tengo duda que el futuro va a ser mejor. Ahora es un camino largo, es un camino largo. Hablamos con Marcelo al comienzo que el gran acuerdo nacional que pide Macri implica bajar el déficit. Los gobernadores están preocupados porque dicen, en un año electoral, 2019, no queremos perder nada de la obra pública. Usted tiene obra pública importante en la ciudad, que es la autopista ribereña, las del ferrocarril. ¿Usted va a achicar también la obra pública para bajar el déficit? La ciudad tiene, este año la verdad que se ve por todos lados, récord de obra pública en la historia. Todas las obras que están comenzadas, todos los lugares donde hay un ladrillo puesto, un pozo empezado, todas las obras tienen previsto el financiamiento para terminarlas. ¿Y la gente que trabaja en eso va a tener su laburo? Todas. Estamos en récord de ocupación de obreros de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires hoy. Entonces, eso se termina. Todas las que están empezadas se terminan. En sus tiempos, creo que si algo ya hemos demostrado que cumplimos, cuando decimos que empieza, empieza, cuando termina, termina. Mañana a la mañana inauguramos la estación de la línea H en Facultad de Derecho. Imagínense, para todos los chicos que estudian en Derecho, los que van al Centro de Exposiciones, el Museo de Bellas Artes, para esa zona es importantísima. Se inaugura mañana. En 2 semanas terminamos toda la obra de Plaza de Mayo, la obra del Paseo del Bajo, que es posiblemente la más grande de todas, porque es la obra vial más grande en 50 años. Se inaugura de acá a un año, antes de mitad del año que viene. Todo eso está en marcha, se está trabajando, somos muy previsores en la ciudad, así que vamos a cumplir con todo lo... ¿Qué siente cuando dicen que al gobierno de Macri le falta un Rodríguez Larreta? Creo que recién lo dijo Montoya. No. Somos un equipo. Yo trabajé con Mauricio codo a codo en la ciudad. Hoy tiene un muy buen equipo a nivel nacional, ¿no? Dicen que el equipo económico no es bueno. También lo acaban de decir. Yo confío en el equipo económico, que cuando tuvo que enfrentar una turbulencia como esta, por el aumento de las tasas de Estados Unidos, encontró una alternativa y está trabajando muy bien. Rodríguez Larreta, a raíz del el acuerdo que se busca con el Fondo Monetario, la suba del dólar, los partidos de izquierda, también el kirchnerismo, han decidido volver a las calles en la Ciudad de Buenos Aires, con los cortes. Hoy vimos al Partido Obrero en la autopista 25 de Mayo, mañana van a Plaza de Mayo. ¿Le preocupa esta vuelta de los piquetes, de las marchas?
No, por supuesto que me preocupa porque cada uno de estos cortes le complica la vida a la gente. Nosotros, como dije, creo la última vez que vine acá, nos focalizamos, hoy fue una marcha grande, ¿no? Hoy había mucha gente en la calle y pusimos como prioridad que no corten el transporte público. El 9 de julio es el Metrobús, que es como viaja la gran mayoría de la gente. Y cumplieron. O sea, tuvo la policía, pero cumplieron con la pauta de no cortar el transporte público, que en términos de movilidad es lo que más gente mueve. Eso ahora, no quiere decir, perdón, que yo no entienda la bronca que puede haber tenido el que iba manejando un auto y se quedó... Ahora le digo, están cortando la calle Corriente en este momento, ¿no? Bueno, puede ser que haya cortes, en este momento estoy sentado con ustedes acá, pero Corrientes y Callao, que es otro foco de corte, no se cortó. No se cortó todos los últimos meses. O sea, de vuelta, se viene respetando la premisa de respetar el... Ahí mire, estamos viendo, ahí acá. Están los autos, circulan alrededor del obelisco. En la plaza del obelisco, digamos, ahí es donde está la Los autos están circulando, por lo menos según se veía recién, ¿no? Corriente no, está cortado Corriente. El 9 de julio está... Pasé por ahí recién, pasé por Corriente recién, viniendo para acá. Después de... Bueno, pero digo, esta es la imagen, de vuelta, la cuestión de fondo. No niego la situación. De vuelta, la prioridad es que no nos corten el transporte público, que es como viajan la mayoría, y en eso estamos trabajando. ¿Usted piensa que Mauricio Macri tendría que cambiar el gabinete o algunos miembros del gabinete? No, ya les digo, surgió una turbulencia en la que bajaron todas las bolsas, todos los bonos de todos los mercados emergentes. No es una cosa que le pegó a la Argentina solamente. Acá un poco más. Bueno, porque necesitamos más financiamiento que otros para financiar una transición que es larga después de, usando tus palabras, Marcelo, la bomba que nos dejó Cristina Kirchner. La única otra alternativa, ¿no? Y cuando hablamos, la única otra alternativa para no tener que depender del financiamiento externo, hay una sola alternativa, que hubiera sido un ajuste brutal, bajando todo el gasto del gobierno, bajando el gasto en planes sociales, en la educación, en la salud, en las jubilaciones, y no lo vamos a hacer y no tengo ninguna duda que es la decisión correcta. Eso requiere, en el camino, un financiamiento, ¿no? Que, habiendo una turbulencia en el mercado, nos impactó, buscamos una alternativa. Rodríguez Larreta, hace un mes se hablaba de, digamos, Macri, Rodríguez Larreta, Vidal, la reelección en el 2019. ¿Hoy ustedes qué dicen? Yo digo lo mismo que hace un mes, que hace 2, que hace 3. Digo, hoy estamos trabajando, a mí me toca la ciudad, tengo desafíos por todos lados, un montón de proyectos en marcha, como ustedes mencionaban recién, y todo el foco está puesto en eso. Después especulaciones políticas hay de todo tipo. Nosotros, yo en mi caso en la ciudad, María Eugenia en la provincia, Mauricio a nivel nacional, estamos totalmente enfocados cada uno en su responsabilidad. Horacio, usted dijo, no se podía hacer el ajuste al comienzo del gobierno, ¿no? ¿Ahora se va a hacer el ajuste? No, se va a seguir reduciendo año tras año el déficit. Repito, el año pasado fue 4,2, este año va a llegar a ser 2,7, es una baja, y el año que viene hay que ver qué pide el Fondo Monetario, ¿no? Porque si usted acuerda y el fondo le da plata, quizá el fondo dice acelere el gradualismo. Nosotros tenemos una pauta de reducción que es la que tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Y eso requiere cada año ir reduciendo por un lado, aumentando los ingresos por el otro para ir cerrando la brecha, que es el único camino. Cuando se habla de otra alternativa, por ahí hay algunos que no lo expresan con tanta claridad, pero están hablando de eso, que la alternativa debe ser un ajuste mucho más fuerte al principio del gobierno. Bueno, eso no les quepa duda que hubiera sido un golpe muy duro, sobre todo para la gente más vulnerable. Durán Barba, que es un asesor importante para ustedes, dice, un ajuste al comienzo del gobierno lo hubiera dejado a cabo a Macri. Tema, pero claro, no es un tema de Durán Barba, es un tema de Macri, de todo el equipo que pensamos en la gente, porque no es un tema de marketing, es un tema de que el ajuste, ¿qué significa? El ajuste hubiera significado bajar los planes sociales. El ajuste hubiera significado bajar las jubilaciones, bajar el gasto en educación, en salud. Ahí está el gasto del gobierno. ¿Eso no se va a tocar ahora? Eso no se hizo al principio. ¿Y ahora? Justamente, no, se está reduciendo gradualmente el déficit más o menos a un ritmo de 1 punto por año, porque que es lo que estaba previsto. Los gremios tienen miedo con este acuerdo con el fondo que implique que usted en la ciudad, Vidal en la provincia, Macri en la nación, luego no tenga que achicar la planta de empleados. No está públicos. previsto en ningún lado, nadie habló de eso, nadie dijo eso. Si alguno lo está diciendo es por alguna especulación para aprovechar políticamente. La verdad que en un momento difícil para la Argentina, ¿no? Con lo cual que alguno haga especulaciones y aprovechamientos políticos, creo que no es el momento. Pero nadie jamás habló de eso. ¿Usted cree, como Elisa Carrió, que hay una, digamos, acción deliberada para golpear al gobierno, un golpe de mercado, como dijo? Exacto. Yo creo que lo que hubo es un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos.
al aumentar la tasa hay más gente que va a invertir allá y la saca de los países emergentes como la Argentina, ¿no es cierto? Pero vinieron a hacer la bicicleta entonces acá. Repito, no bajó solo en la Argentina, bajó en todos lados. Acá fue mucho más fuerte. Pero fue más fuerte porque dependemos más del financiamiento externo. Sí, sí, justamente más por la decisión que se tomó de no... Ahora, Horacio, dice, bueno, vamos a seguir así. Ahora, estos 15 días, hoy es 18 de mayo, la devaluación fue el 25. O sea... Hoy es 16 de mayo, sí. No sé ni cuándo vivo. El 16 de mayo. Fue del 25. O sea que esto implica un ajuste. Y tasa del 40. Implica que ajuste está habiendo en este momento, en este mismo momento. Bueno, ajuste en términos de baja del gasto social, todo eso no está habiendo. Bueno. Lo que tenemos que ver, por supuesto, es ver cómo se traslada a precios, pero en la medida que la decisión política sea de mantener el salario real, que es lo que planteó el presidente, digo, eso significa que se termina compensando el salario de la gente no pierde. Pero la gente en la Argentina gasta en pesos. Con lo cual, si el salario... Si hay traslado a precios, Si hay traslado a precios, el salario después tiene que acompañar eso, para no perder el salario real. Rodríguez, yo quiero volver sobre las protestas en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Usted que conoce el trasfondo de todo esto, ¿es exclusivamente político o se los contenta dándole algún beneficio económico? No, primero no entramos en el toma y daca de que porque alguien corta le damos un beneficio. Eso lo hemos dicho 1000 veces, así de claro es. Así que no es... que en muchos casos tiene un trasfondo político, no hay duda. Digo, incluso muchas de las organizaciones tienen una adhesión política explícita, muchos de ellos al kirchnerismo, otros a los partidos de izquierda, con lo cual además es pública la adhesión política que tienen varios de las organizaciones que han liderado los cortes. Claro, pero le digo, mucha gente que lo siguió a ustedes dice, bueno, pero ¿cómo se entiende? El gobierno le financia, aumentó la plata a las organizaciones sociales que a su vez cortan y están todos... esa no la entiende, digamos, la gente que votó a ustedes. Primero, muy claro, la plata no es para las organizaciones sociales. El gobierno, cada beneficio social que da, lo da directo al beneficiario en su cuenta. Pero acá no hay una intermediación que se le da la plata a una organización y ellos reparten. Eso no es así. La plata se le da a cada persona, que obviamente hay mucha gente en la Argentina que tiene necesidades, y la decisión fue no cortar el gasto social justamente para apoyar a los que más necesitan. Pero acá no hay una intermediación de la plata, eso no existe. Horacio, gracias por estar de nada, acá. Gracias a ustedes. Una de las figuras clave de la política aquí en A Dos Voces. Le quería preguntar a Eduardo Alessio. Sí. Y ahora vamos a hablar con todo, pero... Eduardo, las encuestas, o sea, ¿qué dice la gente, primero con la ida al fondo de Macri? Esto es muy interesante, porque nosotros medimos qué opinaba la gente de ir al fondo antes de que se anunciara la medida, porque con Sergio Bereste estuvimos haciendo un brainstorming y vimos que era una de las posibilidades, y daba un 75% en contra. Pero esto no es un problema de imagen del gobierno, sino de imagen del fondo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? La gente no cree que hay un fondo bueno, digamos. Exactamente, pero fíjense qué es lo que pasó. 75% decía que era inadecuado eventualmente ir al fondo. Pasa la crisis, nosotros estamos haciendo el monitor de este mes, hicimos un corte de anoche a esta mañana, o sea, después de pasada la crisis del airbag, y ese 75% en contra, hoy está en 48. Ahora, ¿por qué es tan volátil? Se asustaron, ¿Por qué es tan volátil la opinión de los Porque me argentinos? parece que esto ha sido un despertar de un sueño. O sea, esta teoría de no asustar a la población, de decir que no dar malas noticias, etcétera, pasó hasta que la noticia se llevó por delante a los diarios. Y entonces... Creció de golpe el gobierno. Claro, porque, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Recién mucha parte de la población tomó conciencia de cuál es el estado real de la economía, de este nivel de fragilidad, como estaban diciendo, de la economía. Y en ese sentido se ha pasado de que el fondo, en vez de ser algo maldito, parece ser un aliado positivo. Incluso, fíjense que ese 75 en contra se obtenía con casi 100% de los que habían votado a el kirchnerismo y el 50% de los que habían votado a Cambiemos. Ese 50% ahora bajó a 25% de los ex votantes de Cambiemos. Y el casi 100% de los kirchneristas, por así llamarlo, bajó al 70%. O sea, en ambos sectores, hubo susto estos días. En ambos sectores fue visto como
un aliado para salir de ¿Y la Macri crisis. cómo están las encuestas? Macri ¿Bajó? está hoy igual que hace un año atrás, exactamente, que en mayo. Tuvo un plató, tuvo una gran subida previa a las elecciones, una bajada y siguió. Y hoy, digamos, después de haber bajado 2 puntos respecto a la medición del mes pasado, 2 puntos, está exactamente en 45 puntos, lo mismo que en mayo del año pasado. O sea, bajó bastante en relación a diciembre o a ese pico y ahora está... Exactamente, está ahí. pero está mejor que en diciembre, ¿eh? Está bien. Hoy está mejor que en Después diciembre. vamos a volver con usted, vamos a preguntar por Vidal, por la oposición. A ver si Sí, hay alguna cómo no, figura es muy referente. interesante. Vamos a hablar con Esteban Bullrich, ¿no? Sí. El senador. Bullrich, a ver, ¿es bueno para usted lo que pasó, que Macri le abrió la puerta a la política de vuelta en el gobierno? Yo creo que es muy importante varios de los hitos políticos que hemos tenido, porque este fue uno importante en términos de ampliar la visión. Creo que es una continuidad, porque esta mesa existía y se estaba dando, pero me pareció también muy importante lo que pasó el lunes, ¿no? El encuentro entre los senadores de los distintos bloques opositores con el presidente en la Casa Rosada, mostrando un compromiso que es importante llevar adelante, porque como planteaba el presidente hoy, lo que viene, que como dijeron varios acá, nosotros creemos que es el camino correcto y emprendido, pero demanda de un esfuerzo general, va también demandar de un gran acuerdo político. Bien. ¿Y usted piensa que el peronismo va a acompañar? Porque de alguna manera ustedes con esta movida quieren socializar el costo del ajuste. Con el peronismo, sea corresponsable usted del ajuste. No es el costo del ajuste. Cuando uno vota un presupuesto, por ejemplo, Marcelo, que lo hicimos para el 2018, lo hacemos en minoría, con lo cual hay un consenso detrás de ese presupuesto, sostener ese presupuesto es una señal de confianza que tenemos que dar. Y el presupuesto del 2019 va a ser un presupuesto importante. Igual, perdóneme Esteban, es difícil sostener un presupuesto que dice que la inflación iba a ser de 8 al 12, que el dólar iba a estar a 19,70 y al poco andar todo eso ya quedó de prehistoria más o menos, ¿no? Y esas correcciones que se dan, obviamente, en este contexto, por eso es importante seguir consensuando esos cambios, porque a lo largo del año, y ahora viene la discusión del presupuesto 2019, estas metas hay que mantenerlas. Más allá de las variaciones, mantener la meta del déficit, el eje fundamental para seguir reduciendo la inflación, es un punto clave del presupuesto 2019, que es el que se viene ahora en el Congreso. No es el presidente lo plantea justamente porque a partir del mes de julio ya tenemos que empezar a discutir. Igual ustedes tienen un tema previo, porque hoy Pichetto les hizo una advertencia, les dijo, es el tema de las tarifas, que generó un poco el mal clima social. Pichetto le dijo, presenten una propuesta porque si no votamos lo que viene de diputados. Es al revés, en realidad, ¿no? Si uno quiere plantear, y lo planteé el otro día, cuando uno plantea una propuesta como la que se planteó, que tiene un costo de 79.000 millones de pesos más lo que pueda costar el aumento de la tarifa social, y no dice de dónde van a salir esos fondos, está cometiendo un acto de demagogia. Entonces lo que plantea el presidente, que lo planteó también claramente, es estamos dispuestos a escuchar alternativas siempre y cuando no tengan un impacto fiscal que hagan más daño justamente en las metas de definición de déficit. ¿Está dispuesto a escuchar el presidente, a su entender? Hasta ahora no. Por eso que yo creo que hay que ver si es un acto que realmente lo piensa y si realmente está dispuesto a escuchar. Nosotros, por supuesto, que no somos gobierno, no cogobernamos, pero sí somos siempre, como lo hemos hecho, garantizar la gobernabilidad. Ahora, está claro que por algo llegamos a atacar. Nosotros tenemos un enfoque distinto de cómo es el modelo económico. Nosotros no compartimos esto, que primero arreglamos la macro y después crecemos. Le quería preguntar... Creciendo es que uno Perdón, arregla. Marcelo, pero Sí. claramente, digamos, el diputado de Miniguren votó la semana pasada, en medio de todo esto por ahí pasó desapercibido, una ley fundamental, que la verdad que me parece importante que se haya votado, que fue un consenso, que tuvo modificación en la oposición, que es la ley de financiamiento productivo y de mercado de capitales. Con lo cual, creo que si hemos demostrado algo a lo largo de estos 2 años y medio es que tenemos la capacidad de escuchar, de aceptar modificaciones, de trabajar con los bloques de la oposición para construir consensos amplios. Esteban, Sí. yo creo que esto fue así, y acá está Lipovetsky de testigo, en el año 2016. El Congreso fue un ejemplo. A nosotros nos acusaban de cogobernar y sacamos 104 leyes. ¿Qué hizo el gobierno en el 2017? No convocó una sola sesión ordinaria más. Solamente convocó sesiones especiales. Es decir, vamos a hablar de lo que el gobierno quiere. ¿Cómo empezó el gobierno en el 2018?
con un megadecreto de necesidad y urgencia horroroso, que no se vio nunca, derogaba 18 leyes, modificaba 120, prácticamente para cerrar el Congreso. Entonces volvamos, lo dijimos muchas veces, coincido con Bullrich. ¿Y vos ves que quería cerrar el Congreso? No, sentido, no, de ninguna manera. ¿Convocaste alguna sesión ordinaria? El diputado de Medidura se olvide que en el medio, por ejemplo, se decidieron impulsar un proyecto de ganancias que era absolutamente irresponsable junto al kirchnerismo. Entonces, ustedes cambiaron... Ustedes fueron cambiando las posiciones. La oposición existe para eso. Si acabas de decir que trabajamos muy bien en el 2016, yo creo que el modelo igual del 2018 es el modelo que estamos haciendo, por ejemplo, con el tema del debate del aborto, ¿no? Donde un proyecto transversal, partimos de una misma base y a partir de ahí hemos hecho un debate responsable, tolerante, respetuoso, con diferentes visiones. Me parece que ese es el camino que nos va a llevar este año a tratar muchas leyes importantes en el Congreso. Hoy empezamos a tratar una ley fundamental, que es la regularización dominial de más de 3.000 villas y asentamientos precarios en la Argentina. Pero perdón, hay algo muy importante. Estamos hablando del tema económico, de la evaluación, de la tasa de interés. O sea, después hacemos otra reunión para el aborto y ya lo debatimos. Que Esteban diga que es demagogia hacer un planteo, que el mismo oficialismo lo planteó. Ayer le escuché a la doctora Carrió decir, con estas tarifas nos suicidamos. Entonces el problema lo tienen adentro. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir hablando con todos. Le quería dejar esta pregunta. ¿Son hijos de puta lo de la UIA, como dijo Elisa Carrió? En un ratito puede ser. Y bueno, y tiene... Sí, me asusté con la... No. Eso lo dijo Elisa Carrió, es un SIC, un título. Está Marina porque a ella no la van a engañar de los precios. Porque ella fue a la... Lo hablamos con Dalpolleto hace un ratito. La gente está preocupada, quiere saber esto, cómo lo afecta a su vida diaria. Está Sergio Farela, un tema exclusivo, súper exclusivo. El teléfono de El Corcho Rodríguez, la llamada secreta, el tema Odebrecht, la corrupción. Y además tenemos la bomba, ¿no? No, por eso es muy corta, pero muy cortita también. Volvemos enseguida. Bueno, seguimos, hay muchísima gente, seguimos con el debate, el tema económico. Le habíamos dejado pendiente una pregunta. Elisa Carrió dijo que eran HDP los de la UIA. Creo que bastante poco feliz. Pero bueno, viene de ella, no tiene acostumbrado. Lo que ha dicho del presidente, lo que ha dicho el presidente de la Corte, lo que ha dicho... Bueno, entonces una cosa más de esta... Igual creo que no hay que acostumbrarse porque no hace bien, sobre todo al país que se está viviendo. Creo que lo que le había molestado fue precisamente una comida que hubo en los Jockey entre el presidente de la Corte y algunos empresarios, una comida de rutina, pero no era con la UIA. Y a ella este tema lo sacó. Bien. Igual se viene quejando Macri desde que llegó al gobierno que los empresarios, que son su palo, no lo apoyan como él quiere, ¿no? Yo creo que se apoya todo lo que uno tiene que apoyar. Es decir, es la función, lo han acompañado de más. Yo tengo un foro de convergencia, hasta se ha excedido la representación de a otros sectores que no representaba para decir el apoyo a las políticas, pero no se apoya aplaudiendo las cosas que no están, se apoyan llevando aportes, contribuciones, para que consoliden el rumbo. La industria no está bien y lo que hace es proponer cosas para que mejore la industria. Milei estaba observando todo y usted qué... ¿De qué tema? Digamos, o sea, ¿qué opino de qué tema? Porque preguntadme de un tema concreto. No, a ver, ¿se viene el ajuste o no se viene el ajuste? A ver, ¿usted qué piensa? Bien, a ver, ese es un punto interesante. A ver, lo primero que respecto al ajuste, a mí me parece que, por ejemplo, plantear esta, digamos... situación entre shock y gradualismo, primero tiene un problema que no está avalado por la evidencia empírica. O sea, es un falso dilema. ¿Por qué? Porque todos los programas de shock del 52 en adelante, sacando el del 59, fueron expansivos. Todos los programas gradualistas, todos terminaron en crisis. Con lo cual, falso dilema. Primer punto. Segundo punto. El terminar en el fondo es claramente que fallaste, digamos, la estrategia falló, digamos, ok, se te terminó el financiamiento, con lo cual se acabó esta historia. O sea, tenés que hacer algo en serio. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que, ¿cuál es la clave para que, para que vos hagas un programa de ajuste y sea expansivo y no sea recesivo? La clave es que lo que vos generás como aumento de ahorro tenga como contrapartida un aumento de inversión. Hoy, bajo estas condiciones de incertidumbre, con una corrida cambiaria que parece que se anestesió, digamos, no vas a tener acompañamiento de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a tener caída en el nivel de actividad, vas a tener caída en el nivel de empleo, vas a tener caída en los salarios reales,
vas a tener aumento de la pobreza y la indigencia, y como te cayó la demanda de dinero, se te acelera la inflación. Ahora, pero ¿sabes lo que me parece que es interesante acá? Digamos que el gobierno y el presidente Macri saque altura de estadista y haga el ajuste, ¿sí? Y que se sufra, digamos, acorde a ese ajuste, ¿sí? Y que no entremos en los delirios populistas de que no hay que ajustar y todas esas cosas, porque entonces ahí sí la crisis va a ser una hecatombe social. Entonces, y la propuesta, digamos, con mi colega Diego Giacomini nosotros hicimos es, mirá, con la plata que conseguimos en el fondo, suponete que conseguimos los 30.000 millones, cerramos la cuestión del déficit primario, nos quedaría el problema de ¿qué? De los intereses. Argentina no va a conseguir financiamiento, con lo cual lo que tendría que ir es a resultado primario nulo, ¿sí? Tal que le quede abrochado todo el financiamiento, y eso va a ser una señal muy fuerte que puede sentar las bases de un despegue. Igual le digo, ayer consiguió financiamiento, hubo dos bonos, pero... ¿No te resulta raro 20%, 19-20% de tasa en pesos, sí, en el medio de una corrida? Bueno, Burri, Milei plantea que viene mal, ¿no? No es la óptica que tienen ustedes. No, claramente que no, la sostenemos. Creo, a diferencia del doctor Milei, que ayer hubo señales de confianza claras, entre otras ese bono a 8 años en pesos a tasa fija, creo que es otra señal más de las que ayer hubo. Me parece que es importante sostener el camino, pero entender algo que ha planteado Daniel apenas arrancamos, que acá hay que seguir construyendo consensos políticos que van a dar más confianza al camino emprendido. ¿Usted cree, que los industriales nos están apoyando como Macri que quiere? Porque lo que dice Mendigüero, nosotros apoyamos cuando hay que apoyar, ¿no? Ese es Yo creo que no hay que generalizar. Tampoco diría la industria está mal, porque hay cosas que andan bien y otras que no. Y tampoco todos los industriales no apoyan. Yo creo que sí es otro consenso importante que por ahí se olvida en esta discusión, en donde también escuchamos, hicimos un proyecto consensuado, es la nueva ley de defensa de la competencia, que va a ser muy importante para justamente controlar que no haya comportamientos abusivos por parte de los empresarios. Montoya, usted planteaba, bueno, que hay problemas, y ¿está bien encaminado el gobierno? O sea, el presidente ahora convoca a la oposición. Pero parecería que, es para que la oposición... Marcelo, tienen que ser contenidos además de títulos. Creo que el gobierno lo hizo bien, es decir, salió bien de esta turbulencia cambiaria, lo manejaron correctamente, pero como se ha dicho hasta el cansancio, lo han dicho todos acá, lo dicen todos por todos lados, solamente es una batalla y no la guerra. De hecho, vienen próximas semanas otro vencimiento del EVAC. Yo creo que los títulos que tiró hoy no están mal, están bien. El problema es ponerles contenido, y vuelvo sobre lo anterior. Tener los ejecutores de ese, por ejemplo, de ese gran acuerdo fiscal con los gobernadores del cual habló el presidente, que ojalá fuera un acuerdo con un horizonte de tiempo que permitiera acomodar el gasto público, porque la realidad, Edgardo, Marcelo, es que nuestro sistema productivo y los ciudadanos están ahogados, asfixiados por los impuestos. Y esto no tiene salida si nosotros no generamos una baja gradual de gasto público en el tiempo, que sea sustentable, pero que permita liberar a la economía de ese peso. Recién ustedes hablaban de los empresarios. Alguno de ustedes le preguntó a Redrado recién sobre comentarios de Luis Pagani, el empresario de Arcor. Sí. Fíjense que hace 4 o 5 meses el mismo empresario hizo un comentario respecto a la fuga de divisas por turismo. Hubo enésimas expresiones de malestar por esas declaraciones. ¿Qué fue lo que plantean todos los economistas en el medio de la crisis y lo que plantea el fondo también? Hay que frenar, el fondo no te va a financiar la fuga de divisas por turismo. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que plantear es que los empresarios no son filántropos, necesitan que los negocios sean rentables. Y para que los negocios sean rentables, las cadenas logísticas, los acuerdos laborales, tienen que permitir ese margen de rentabilidad. Marina, nosotros ahora vamos a escucharla a Marina también. A Marina también. A Marina vimos hablar de los precios. ¿Qué proyección hace usted de la inflación de acá a los próximos meses? A ver, tenés un shock devaluatorio adicional al que tuviste a principios de año. Tenés acumulado una inflación de casi 10% en los primeros 4 meses del año. Mayo iba a ser el mes de inflación baja. Mayo tiene, si querés, un truco estadístico, que es que bajaste los impuestos en la provincia de Buenos Aires y en la Cava para las facturas de gas y electricidad.
con lo cual la inflación de mayo, medida en las primeras 2 semanas, viene más parecida al 2 que al 3. Pero tuviste, si querés, un shock devaluatorio muy grande, y detrás de ese shock devaluatorio es muy probable que vos tengas aceleración de precios. A mí me luce que con la dinámica del tipo de cambio, más la dinámica que vos tuviste en las tarifas, impactando en estos primeros meses, pero que todavía siguen, si querés. Se frenó el aumento, si querés, del subte, digamos, pero lo vas a traer más adelante, y va a depender enormemente de qué es lo que pase con las paritarias. Con lo cual, la inflación de este año difícilmente esté debajo de la del año pasado, y te diría que con un 15 o 16% acumulado en el primer semestre, probablemente esté incluso un poquito arriba. Bien. Nos quedaba con D'Alessio un tema, porque usted hablaba de la imagen de Macri, pero ¿qué pasa con la imagen de los otros dos haces que tiene el gobierno, que es Vidal y Rodríguez Larreta? Porque los tres quieren ir a la reelección. Bueno, indudablemente María Eugenia Vidal está en el escalón superior y después de esta crisis subió un punto respecto al mes pasado. Macri bajó un punto respecto al mes pasado. Esto es al día de hoy. Y si uno mira los primeros lugares, está María Eugenia Vidal, está Carrió, está Bullrich, están las espadas de Cambiemos arriba y la oposición está abajo. Algunos tienen buena imagen pero con poca difusión, tipo Labaña, Urtubey, etcétera. Bien. Pero es muy abajo. Y esto hay un dato que quería darles. Cuando nosotros le preguntamos hoy a los que votaron a Cambiemos por qué lo votaron, por la economía solo el 16%. El resto por estar en contra del kirchnerismo y a favor de las instituciones. Bien. Y en ese sector es donde pega el problema económico. D'Alessio, gracias. Gracias a todos. Y bueno, el debate aquí en A Dos Voces. Ahora después vamos a ver el tema de precios. Sí. Y ojo que la información que tiene Farela va a ser el teléfono del corcho. Una doble bomba. Por ahora nos metemos en la bomba. Dale. Estamos saludando. Mucha gente, mucha gente el día de hoy. Vamos. Sí, Marina, yo sabía, digo, me equivoqué con A ver, tenemos doble bomba. Dale, Primer bomba. Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal le plantearon al presidente, no es que hicieron un planteo, conversando, dijeron, hay que cambiar la forma de decisión en el gobierno nacional. Y le plantearon que los 22 ministerios ya no va más. Upa. Y 7 ministerios de economía tampoco va más. Esto no quiere decir que mañana va a haber... que el presidente lo va a madurar y quizás una vez que pase lo peor de esta turbulencia, instrumenta cambio. Ojo que del otro lado Marcos Peña no quiere saber nada. Marcelo, si vos reformás, quiere decir que algunos se tienen que ir a su casa. Y obvio. Baja el rango. A ver, si quieren bajar el gasto público, yo ya le doy 2 iniciativas. A ver. Volvamos a la cantidad de ministerios que tuvimos tradicionalmente, 8, y el país estuvo bien o mal, depende de las épocas, pero funcionaba. Sí. Y ¿sabes qué? Están gastando mucha plata en los trolls. Sí. La jefatura de gabinete. Hay empleados públicos, en todos lados. Estaría bueno que, ya que tienen que hacer gasto público, bueno, eliminen eso. Te digo una cosa, no abras el celular. No, sí, ya. Igual que se informen bien los trolls porque dicen cualquier disparate, ¿no? Pero no, digo, es una buena idea. Sí, claro, porque no es que los trolls son gente que trabaja privado. Son empleados públicos en distintos ministerios que dicen, vamos a atacarlo a Edgardo Alfano. Vamos a atacar a Bonelli. No es nuevo. Así, mirá qué buena idea que tengo. Hay una cosa, es una fuente de trabajo que se ha instalado de hace muchos años en la Argentina. No es nuevo, no es nuevo. Así que bueno. Bueno, pero vos tenías también... Dale, sí, algo muy breve. Están tranquilizando a los gremios. ¿Por qué? Porque Macri en el acuerdo quiere también hablar con los gremios. Los gremios se portaron 10 puntos. Por eso, entonces le dice, ustedes se portaron bien, quédense tranquilos porque la cláusula de revisión la vamos a poner en marcha.
No sé si era Se van a gatillo o no. anticipar. Sí, vamos a negociar de acuerdo a cómo venga la inflación. Hay gremios que todavía le falta, como un camionero que piden 27%. Hay otros que cerraban el 18,5%. Pero las como el cláusulas de revisión metalúrgico. estaban para septiembre, octubre, algunas en enero, Sí, Cavalieri. por eso. Se adelantan. Hay que ver cómo está la inflación. Pero, bueno, dale. Bueno, Marina, hay que ver cómo está la inflación. Acá está, Sí. Marina, fue de compras. Sí, me fui al supermercado, sí, exactamente. A ver, la idea era ver cómo este impacto, esta inflación, lo conocimos ayer, 2,7%, el vaivén del dólar. ¿Qué está pasando en el supermercado? Porque todavía no terminó de trasladarse, pero vos ya te diste cuenta que algo está pasando. Fuimos a revisar precios. A ver. El vaivén del dólar ya acumula una devaluación del 24% en 3 semanas. Se dio a conocer el número de inflación, 2,7% para el mes pasado. ¿Cómo se trasladó eso a la góndola? Bueno, venimos a comprobar precios para saber cuánto más te cuesta llenar ese changuito. Pudimos comprobar cómo desde la semana pasada algunos productos han subido de precio. El yogur aumentó de 21 a 23 pesos. Las galletitas de 40 a 44 y el aceite dio un salto de 33 a 39 pesos. Otros productos como las gaseosas por ahora no sufrieron aumentos. Tampoco la leche, pero se viene. La sensación es que aumentó todo. ¿Aumentó o no aumentó el supermercado? Sí, no es una sensación, realmente están aumentando. Mira, te pongo algunos ejemplos. Una marca de consumo masivo, sobre todo referenciada en fideos y arroces, ya hizo 3 aumentos en estas 3 semanas por un total de 27%, mayor aún que la devaluación. Los aceites, también una primera marca aumentó 20%. Otra compañía de consumo masivo, que lo puedes ver a lo largo de toda la góndola, acumula también 10% de aumento. ¿10% desde cuándo? ¿Desde este último subidón? Sí, te estoy hablando de subas que llegaron entre fines de la semana pasada y principios de esta semana de esta que va. Pero no es solo alimentos, los productos de perfumería, absolutamente todos los que veas en la góndola aumentaron cerca del 15%. Son de tan solo 2 empresas que mandaron ya su remarcación. En comparación con el primer trimestre del año pasado, la venta de segundas y terceras marcas creció un 3%. Hoy, más que nunca, los consumidores están en modo ahorro. Bueno, hay una realidad, ¿no?, que no se puede ocultar. No, pero además, insisto, esta recorrida es del comienzo de esta semana con el impacto de lo que pasó la semana pasada. Los expertos están esperando que esto se siga trasladando a la góndola y lo que vienen notando es que de algunos productos empieza a faltar. El supermercado dice, yo lo quiero poner en la góndola, lo que pasa es que no lo tengo, que es lo que se especula y que el proveedor lo va a empezar a mandar con aumento en los próximos días. Y que faltan algunas cuestiones también de precios cuidados, difíciles de conseguir sí, con no poco se stock. encuentra, no. Con poco stock, Hicieron un exactamente. anuncio Ya no se espectacular. encontraban antes. En general, ya de la época de Cristina. ¿Sabés qué hacen? Ponen en la góndola un cupo de precios Claro. cuidados. Cuando se consumen, o sea, la gente no reponen. Exactamente. Entonces Ponen no el se nombre, encuentra. Porque, precio pará, cuidado, como no sea, es que pero no son aparece. muchos. Hay poco, 3 kilos por de supuesto. Entonces, lo que pasa es que la gente azúcar. no- Y no están en todos los comercios, además, lo cual es lógico, ¿no? En las grandes cadenas están y es donde más se consiguen, por más que vos quizás llegás y te encontrás que la góndola no está, en los chicos no aparece. Bueno, Sergio, hablando de celulares, el celular del corcho me imagino que... Sí, vale habla. oro. Tenemos una información confidencial que nos trae. Se puede decir que el Corcho Rodríguez está más que complicado. A ver, se sabe que la firma Odebrecht pagó sobreprecios y coimas en Argentina, 35 millones de dólares, pero vamos a detallar qué pasó días claves donde se licitó una obra que es Paraná de las Palmas, una de las obras de AISA, una de las causas de Odebrecht, y las fechas claves, qué pasó con el Corcho Rodríguez en esos días. Fíjense, hicimos un cuadro para entenderlo. El 31 de octubre del año 2012, el Estado pactó un precio por esa obra de 2.451.774 millones de dólares. Es la obra... Es un casi paquete 2.500 millones de dólares. Exactamente. Es la obra de Paraná de las Palmas, la que decimos en la localidad de Tigre. Sabrimol Trading es una empresa que se le atribuye al Corcho Rodríguez, para la justicia es del Corcho Rodríguez, recibió 1.804.000 dólares de 4 offshore. Bueno, son... O sea, el mismo día que se pactó el precio de la obra, el Corcho recibe
$1.800.000 en... De 4 offshore y un banco que compró Odebrecht para pagar las coimas. Es decir, Odebrecht compró 2 bancos, uno es este, para pagar las coimas. Así operó en todos los países del mundo, los 12 países en los que pagó sobornos, y el caso argentino no escapó a esta modalidad. Bien. Sabrimol Trading es una de las empresas atribuidas al corcho en Uruguay, y fíjate qué pasó con el teléfono de él. Entre el 1 de noviembre y el 8 de diciembre de ese año, es decir, cuando se estaba negociando el precio, hubo 14 llamados entre José López, el hombre de los bolsos, y Jorge el Corcho Rodríguez. Pero además, en esa misma fecha, hubo 63 llamados entre el Corcho Rodríguez y Rodney Rodríguez de Carvalho. Es un directivo de la firma Odebrecht que está implicado en la trama de sobornos. Es encargado del pago de coimas. Del pago de coimas, exactamente. ¿Y cómo eran los llamados? Uno cortaba con otro y consecutivamente se activaba otra vez el teléfono. Es decir, era una cadena de llamados donde el Corcho Rodríguez, como intermediario, subía los llamados hacia los funcionarios y luego de las comunicaciones que recibía del Ministerio de Planificación Federal se volvía a comunicar con los brasileños. Con la gente de Brasil. Claro, es decir, transmitía, era el nexo, exactamente. Ese es el rol que le atribuye la justicia. Pero hay más fechas claves. A ver. Fíjate, en noviembre, y los vuelos además, ¿no? El Corcho Rodríguez viajó 3 veces a Uruguay, donde estaba esta sociedad constituida, donde se canalizó el pago de sobornos, vía el aeropuerto de San Fernando. Son vuelos ida y vuelta en el día. Lo que no es que fue a Punta del Este a pasar una temporada. Claro, trabajo es un mega entrecruzamiento que hizo el fiscal Federico Delgado. Está trabajando mucho en esto, va a haber novedades. Y lo que ellos creen, las personas que están trabajando de la Fiscalía Delgado, es que el Corcho Rodríguez viajaba a Uruguay a buscar la plata de los sobornos, volvía a Argentina con el efectivo y de esta manera canalizaba el pago de sobornos. Con la parte de los bolsos de López tenía que ver con esto. Fíjate otra de las fechas clave. A ver. 15 de noviembre del año 2013, misma obra, Paraná de las Palmas. 696 millones de pesos que se agregaron al presupuesto original. Es decir, la justificación de la inflación, de que algo no estaba previsto. Ese mismo día, Sabrimol, que es esta empresa radicada en Uruguay, recibió de 3 offshore que canalizaban el pago de sobornos por parte de Odebrecht y que las reconocieron como propias, $2.700.000. Esa es la cifra que... ¿Y haberlo llamado? Fíjate, entre el 1 de octubre del 2013 y el 31 de diciembre de ese año, 5 llamados otra vez entre el Corcho Rodríguez y José López. 140, fíjate la cantidad de llamados, ¿no? Capaz era para pagar las llamadas. Sí, 143 llamados entre Julio De Vido y su secretario José Olazagasti, que más allá de que puede parecer de que eran llamados en la función pública, uno ve la consecuencia de llamados y automáticamente Olazagasti se comunicaba con De Vido, después De Vido devolvía el llamado y automáticamente Olazagasti, como ahí marca, eran esos mismos días al minuto, 51 llamados con el Corcho Rodríguez. Decime una cosa, el contenido de esos Ahí llamados, tenemos los viajes, mirá. No, porque los teléfonos no estaban intervenidos. No estaban intervenidos. Vos tenías, lo único que tienen es eso. Claro, hicieron un mega entrecruzamientos entre vuelos, llamados y visitas a funcionarios públicos. Sobre esto está trabajando la gente de la Fiscalía de Delgado y como mostramos también los vuelos, Marcelo, fíjate, entre el noviembre del 2013 y febrero del 2014, otra vez un destino recurrente del Corcho Rodríguez viajó 5 veces a Uruguay. Iba y volvía. Y a San Fernando. Iba y volvía. Uno de esos vuelos los hizo con uno de los directivos de Odebrecht que aparece en la trama del pago de sobornos. Bueno, esta es toda la prueba que está juntando la Fiscalía, así que va a haber novedades, pero es un mega entrecruzamiento de llamados, visitas a funcionarios y sobre todo los vuelos uruguayos. Bien concreto, ¿eh? El informe, la investigación de Sergio Farela, las llamadas secretas de... Exactamente. Bien, vamos con Marco, ahí está, momento Novaro. Sí, Marco Novaro, hablamos de una situación preocupante el miércoles pasado, hoy este es un país ciclotímico, ¿no? Parece que pasó lo peor. Sí. En cualquier momento vuelve lo peor, pero por ahora vos hiciste en tn.com.ar una muy buena nota sobre el tema de lo mal que comunicó el gobierno todo esto y que le metió más ruido. Sí, metió más ruido la comunicación y los errores políticos, digamos, ¿no? La política hizo mucho para que esta crisis cambiaria, que probablemente se iba a producir igual, se convirtiera en una crisis de proporciones, ¿no? Que contaminó el sistema financiero y generó este tembladeral en la economía.
el gobierno, yo creo que así como entró con errores políticos en la crisis, ahora está tratando de que correcciones políticas también ayuden a sacarlo, digamos, ¿no? Me parece que está poniendo mucho empeño en mostrar que su estrategia política ha mejorado, que está atendiendo mejor el frente interno y está atendiendo mejor a la oposición, por lo menos la oposición dialoguista, y parte de eso viene en el paquete del gran acuerdo nacional, ¿no? La idea de bueno, vamos a poner de vuelta a nosotros una agenda de discusión, negociación con la oposición, corramos a un costado del tema tarifas y veamos cómo podemos ponernos de acuerdo. Sí, sobre todo la posición que hace 10 días el gobierno decían que eran demagógicos, impresentables y todo eso. Sí, los recibió a los senadores que son de las bancadas, que seguramente votarán el proyecto de tarifas, en buena proporción van a votarlo, sin discutir esa cuestión y diciéndole, bueno, en eso no vamos a estar de acuerdo, pongámonos de acuerdo en lo que necesitamos para garantizar la gobernabilidad económica, digamos, ¿no? No queremos que el país se hunda, salvo el kirchnerismo, que no participó, todas las demás bancadas parecen mostrarse en eso dispuestas a colaborar. Bueno, es que todos los gobernadores quieren ir por la reelección el año que viene, ¿no? Quieren ir por la reelección y yo creo que saben que, bueno... Senadores, diputados. Exactamente, saben... Digamos, a ver, yo creo que en el fondo, ¿qué es lo que está tratando de hacer el gobierno? Corregir la excesiva generosidad que tuvo el año pasado en el pacto con las provincias, que les permite a las provincias un piso de recursos sin endeudarse, ¿no? Entonces, ese es el primer objetivo de este gran acuerdo nacional, digamos, ¿no? Bueno, compartamos el ajuste y compartamos el esfuerzo, digamos, ¿no? O sea, parte de lo que nosotros garantizamos en realidad tiene que ser sacrificado porque todos vamos a hacer un recorte mayor. Y la otra corrección es el descuido con ese sector de oposición de haber dejado que en el Congreso proliferaran iniciativas digamos, muy críticas sin darles una agenda de participación en las políticas de gobierno, digamos, ¿no? O sea, decir, ahora vamos a hacerlos parte. Dejemos el tema tarifa porque ya es inarreglable, pero en esto me parece Marco, ¿estuviste en la cena donde estuvo Quintana? No fui a la reunión del Club Político, tenía otro compromiso, pero vi un poco lo que discutió. O sea, él le echó la culpa a Pratgay. Sí. O sea, Pratgay se fue, te digo, porque yo di la primicia, el 26 de diciembre del año 2016. Es creíble eso. Fue curioso el argumento, digamos. Sí, no, yo también a mí me llamó la atención la frase. Yo soy muy autocrítico, el error estuvo al comienzo en lo que dijo Pratgay, que hagamos con la... Bueno, a ver, todos ellos avalaron y compraron la idea de las metas de inflación. Sí, hubo después 2 presupuestos sin Pratgay que... Y todos se comprometieron a números muy exigentes con las metas de inflación. Y quien se, digamos, apropió de esa bandera y la convirtió en su meta en la vida fue el Banco Central. Entonces, digamos, ahora echarle la culpa totalmente a Plata. Yo creo que fue un error inicial, sin duda. Fue probablemente de los errores más graves que cometió el gobierno haberse comprometido a esa política de metas de inflación y con esos números. En la incertidumbre y con la cantidad de cosas que tenían que resolver, era imposible que cumplieran eso. Sí, con los ajustes de precio relativo, ¿no? Y imposible que dijeran, estos van a ser los números de acá a 3, 4 años. No podían saber lo que iba a pasar en 2 semanas. Ahora, ¿vos a Lopetegui y a Quintana lo ves perdiendo poder o no? ¿O es circunstancial? Mirá, yo creo que en esta idea de apertura del gobierno, ¿no? Hace unas semanas discutimos la cuestión del aislamiento. Yo creo que Macri registró, o sea, el aislamiento no nos conviene. Entonces, reabramos el juego en el Congreso, incluso con esos opositores que nos trataron tan mal con el tema tarifas, y reabramos el juego con los aliados y con incluso la gente del PRO que ha quedado raleada, digamos. Entonces, me parece que en eso, sin duda, los primeros que pierden un poco de poder son los miembros de la jefatura de gabinete que hasta ahora monopolizaron las decisiones y frente a los cuales creo que muchos de estos otros actores tienen muchas cuentas para saldar, ¿no? Porque dijeron, nosotros advertimos de estos problemas, ¿no? Le dijimos, cuidado. Ahora, yo creo que si se ponen de acuerdo en una estrategia donde la política cumple una función más importante, no es que todo se va a resolver fácil, porque ir a pedirle a los gobernadores poco tiempo antes de un año electoral, ir a decirle, coparticipemos el esfuerzo. Además, para un presupuesto del año que viene, que es del año electoral. Exactamente. Eso va a ser muy difícil que se logre, pero de todos modos abre un juego donde el gobierno deja de estar corriendo atrás de los acontecimientos y empieza a tener una estrategia propia, digamos, razonable, ¿no? Marcos, gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes de la pausa está el editorial. Sí, de Tino y Gargamusa, que nos dice, aparte del fondo, ¿a quién le podemos pedir plata? A ver si descubren algo.
Che, Tono, ¿viste que Macri se reunió nuevamente con el FMI e hizo un arreglo fantástico? ¿Y cuál es? Si Argentina gana el Mundial, no pagamos más cuotas. Lagarde lo hizo posible. Con lo del dólar y el FMI aparecieron los miedos más profundos que teníamos guardados los argentinos. Sí, ahí están hablando en la tele. Vamos a ver de dónde tiene pensado rascar guita el gobierno sin tener que molestar a sus amigos ricachones. Y dale. Mira, Tono, el gobierno le pidió plata a China, diciéndoles que si no acceden, les mandan de nuevo a Tevez para allá. Mirá, al Papa Francisco le piden que les pase unas monedas por debajo. ¿En serio, Tono? Sí. Él es argentino y lo va a entender. Mira, Tono, para que entre algo más de guita, transformaron la Biblioteca Nacional en una gran cervecería artesanal. ¡Qué bueno! Y de paso los jóvenes están empezando a usar los libros. Pero como posavasos. Sí, pero ¿estaba la cosa tan grave como para que Mauricio vaya al FMI? Lo que sea con tal de no volver a la casa de sus padres a pedirles prestado. Mira, Tono, el líder de Norcorea les envió un montón de plata por encomienda. ¿Ah, sí? Sí, pero nadie se anima a abrir la caja. ¿Volvemos con Marcelo y Edgardo? Y dale. Bueno, estamos yendo, ¿eh? Sí. Ahí, vos me pediste que te recuerde. Los Sí. dos me pidieron que recuerde que hoy brindamos por una persona Por a la que queremos mucho. Una Magdalena Arviñazu, que Exactamente. fue Ciudadana galardonada. ilustre de la ciudad de Buenos Aires. La verdad Bueno. que se lo merece. Con Marcelo compartió muchos años en Mitre, conmigo en Continental muchísimos años. Como Una grande Publicó del eso, se va a periodismo, enojar. una grande de los derechos humanos. Sí, claro que sí, que Magdalena. fue, reivindicó y bueno. Una luchadora, toda su vida. Denunció todas las atrocidades Bueno. que pasaba en el golpe militar cuando estaba el gobierno militar. Porque después Exactamente. fue bastante más fácil, ¿no? Estaba en la CONADEP, gracias a Dios. Sí, pero me antes tocó- en el Continental. Sí, claro, a mí me estaba en la tocó CONADEP, después compartir esos años con Magdalena, así que vamos a brindar un poco Bueno, con Magdalena, ciudadana ilustre de la ciudad. felicitaciones, Y nosotros nos reencontramos el miércoles próximo, con vos, como siempre. Con vos pensé que ibas a decir. Ya está. El compromiso, no, pues estábamos hablando de Brasil. Sí, exactamente. El compromiso es con vos, Chau.